Hola, bienvenidos a su canal de novelas. Milo Novelas Ligeras. Todo es con el fin de entretener. Capítulo 1. La brisa del mar golpeaba con fuerza y Ron, quien estaba pescando cerca de la orilla de la playa, había tenido una gran cosecha. Hoy se daría un gran festín. Los pescados en sus cestas se apilaban y muy feliz recogió sus cosas para volver a casa. Cuando regresaba ya anocheciendo, el fuego se alzaba. Los gritos y el aroma a hierro eran señales obvias. Él vivía en una pequeña isla del East Blue, en donde era común el ataque de los piratas. Así es, Ron era un viajero en el tiempo. Pero a diferencia de otros, él había decidido llevar una vida como pescado salado y no volverse fuerte. No le interesaba salir al mar y conquistar el mundo. Por eso vivía a las afueras del pueblo. Allí no sería descubierto por piratas. Y prefería estar apartado de la población. Estar lejos había sido el factor clave para su supervivencia en este terrible y peligroso mundo. Comenzó a limpiar y cocinar su cena cuando escuchó ruidos afuera de su choza. Esta vez había sido descubierto por algunos piratas y se encontraba indefenso. Trató de oponer resistencia, pero sus escasas fuerzas no pudieron hacer nada ante estos hombres salvajes acostumbrados a matar, quemar y saquear. En sus últimos instantes de vida, se arrepintió de no tener la fuerza para poder defenderse. Din. La vida del anfitrión está a punto de llegar a su fin. Se activa el protocolo de seguridad. Din. Paquete de regalo para novatos y recompensa adicional han sido distribuidos. Obtén el poder del gen mutante de Wolverine, tus heridas han sido curadas. Din. Obtén el suero del supersoldado del Capitán América. Din. Primera misión del sistema. Derrota a los piratas del hacha de plata. Ron se recuperó y se levantó, había escapado de las garras de la muerte. Se prometió a sí mismo no volver a cometer el error de no poder protegerse y quiso tener el control de su propia vida. Justo cuando los piratas estaban saqueando sus pertenencias, estos voltearon para ver a un hombre fuerte, musculoso de 1,80 metros de altura, no sabían de dónde había salido y quedaron impresionados. Ron levantó del cuello al hombre que lo había lastimado. Este apretó firmemente y se dio cuenta que tenía una fuerza descomunal. Su cuello se hizo trizas. El otro, que trató de correr, no pudo ir muy lejos y también fue exterminado. Arriba de sus cabezas había un uno que flotaba. Es como si estos sujetos fueran monstruos de un juego esperando a ser sacrificados. En su panel del sistema, que solo él podía ver, un número 2 estaba estático. Salió de su choza y rápidamente llegó al pueblo. Comenzó a exterminar a todos los piratas, hasta encontrar al capitán, que tenía un 10 en su cabeza. Jack, hacha de plata, con una recompensa de 10 millones de berries, estaba muy confiado de su propia fuerza. Era alguien sumamente arrogante e intentó matar a Ron de un solo golpe, pero su enorme hacha fue detenida con una sola mano. Ron dio un fuerte golpe en su estómago y lo hizo vomitar sangre. Varios órganos habían sido dañados. El enorme capitán hacha de plata, que medía 2,5 metros de alto, había sido reprimido en segundos. Sus subordinados no podían creer que esto sucediera en un pequeño pueblo. ¿Cómo podía haber alguien tan fuerte? Ron levantó su enorme hacha y cortó la cabeza del gigantesco hombre, como si fuera mantequilla. Luego siguió matando a los demás subordinados, quienes trataban de esconderse, pero el enorme símbolo de 1 y algunos pocos 2 estaban sobre sus cabezas. Al terminar, no dejó a nadie con vida y sus puntos habían llegado a 107. Los ciudadanos estaban aterrorizados y muy felices de haber sido salvados. Solo algunos pocos reconocieron a Ron, quien ahora era un hombre musculoso por el suero del supersoldado. Él se quedó quieto y se sentó, comenzó a ver su panel personal y vio que él tenía un 37. Es por eso que pudo acabar con todos estos hombres fuertes. Él era ahora un superhombre. Pero aún así sabía que su fuerza no era suficiente. Pensó que quizás tendría problemas al enfrentar a algún pirata de más de 50 millones de recompensa. Sistema. ¿Para qué son los números de los piratas que elimine? Din. Puedes canjear 100 puntos de experiencia por 10 puntos de poder que se sumarán a tu rango general de fuerza. Entonces obtengo el 10% de fuerza de cada pirata que elimino. Din. Así es, anfitrión. Actualmente puedes sumar 10 puntos a tu fuerza. ¿Quieres fusionar la experiencia? Sí, fusionar. Din. Fuerza ha sido distribuida correctamente. Ron pudo ver que ya tenía un 47 en sus estadísticas. Tomó la cabeza del pirata y decidió cambiarla por berries, ya que él no poseía nada de riquezas y ahora podía hacer uso de su enorme poder. Ser un cazarrecompensa será algo muy bueno para él. Podría exterminar la basura de este mar. Y ganar más experiencia para volverse más fuerte. Más los berries que lo volverán un hombre muy rico. Así que tomó su bote y se dirigió a la base de la marina que estaba cerca. Al ser un pescador y haber vivido muchos años en varias islas lo hacían buen navegante. Y en menos de medio día llegó a la 16 rama de la marina. Al verlo, los marines lo dejaron entrar cuando se identificó como un cazarrecompensas. Sacó la cabeza del pirata hacha de plata y el oficial de la marina mandó a llamar al capitán Nezumi, quien era el máximo oficial de la rama.
Al enterarse de que alguien había matado al pirata Hacha de Plata, en vez de alegrarse, se enfureció, ya que había perdido un pirata que le daba grandes sumas de dinero cada mes. Al llegar y ver a Ron sentado cómodamente, no pudo evitar amenazarlo y decir que este era sospechoso de cometer piratería y sería encarcelado. Ron reconoció que se trataba de Mouse, un marine corrupto de la obra original, y él no quería estar del lado opuesto a la marina, pero si no tenía otra alternativa, entonces tendrá que soportarlo, pero exterminará a todos estos marines. Maldito marino corrupto, ya sé quién eres, y seguramente recibías sobornos de esta basura que elimine, maldita rata corrupta. ¿Qué? Estás levantando falsos a la marina y te opones a la justicia. Vamos, capturen a este pirata. Todos los marines se abalanzaron sobre Ron. Este no iba a tener piedad, sacó sus garras de adamantium, comenzó a matar a estas escorias de la marina. Después de matar al primer marine, números se dibujaron en la cabeza de los marines. Ron sonrió y 2 horas después había eliminado a todos los marines de la rama, un segundo grupo regresó y también fue eliminado por él. Logró juntar 810 puntos de experiencia en ese rato, pero el precio era ser perseguido por la supuesta justicia de este mundo. Así que rápidamente abandonó la base de la marina, con la idea de seguir recolectando experiencia. Capítulo 2. Sistema fusión a los 600 puntos de experiencia. Dean fusión exitosa. Ahora Ron ya tenía 107 puntos de fuerza, y si sus cálculos no le fallaban, ya podía hacerle frente a piratas de 100 millones de recompensa. Comenzó a buscar pistas de Don Krieg. Este era un superhombre con una gran flota de más de 5.000 hombres. 500 puntos de experiencia pueden ser recolectados, pero en eso el sistema le dio una terrible noticia. Dean, debido a que el anfitrión alcanzó los 100 puntos de poder. Ahora solo podrás añadir el 1% de la fuerza de cada enemigo que elimines. ¿Qué? ¿Por qué? Este sistema me está jugando una mala pasada. Así es, anfitrión. Al alcanzar los primeros 100 puntos de fuerza ya entras en las filas de un superhombre. Diablos, de tener esa información antes no habría sumado mis puntos a mi fuerza. Sistema de porquería, me has engañado. Dean. Al alcanzar más de ciertos puntos ganados el sistema detectará el error y tus puntos serán tomados como un 1%. Entonces no hay manera de evadir esa regla. Pero tienes razón. ¿Cómo puedo obtener la fuerza de un pirata de 500 millones? Eliminando un grupo basura como el de Don Krieg. Dean. El usuario tomó la mejor decisión, y este sistema te ha salvado la vida, debes de agradecerme. Ya que ahora mismo estarías frío. Cierto sistema, no te molestes, discúlpame por favor, me exalte un poco. Gracias por ayudarme. Pero esta vez no hubo respuesta. El sistema es muy oscuro. Creo que debo darme prisa en fortalecerme. Ron estuvo viajando por varias islas, eliminando piratas basura que se topaba, hasta que el destino le sonrió. Se encontró a Zoro, quien estaba luchando contra un grupo de bandidos de montaña en una taberna. Este ya tenía el aura de un hombre fuerte. Un 40 estaba dibujado en su cabeza. Era el calendario marino 1521, un año antes de que Luffy se hiciera a la mar. Decidió intentar reclutar a Zoro bajo su mando. Oye, cabeza de alga verde. Se ve que eres muy fuerte, te desafío a un duelo. ¿Tú quién eres? ¿Por qué me llamas así? ¿Acaso quieres morir? Vamos, te reto, si pierdes te unirás a mí, pero si ganas te daré 200 millones de berries. Zoro quedó conmocionado al escuchar eso. Pero por más que buscaba no veía la espada de Ron. Entonces sonrió y dijo que aceptaba el reto. Ron deslizó sus garras de adamantium y comenzó a atacar a Zoro sin piedad alguna. Cortó una de sus espadas. Al verse acorralado, Zoro hizo su movimiento especial. Ron recibió el ataque con su propia sangre. Zoro, lamentándose de haber matado a aquel sujeto, guardó sus espadas. Pero quedó conmocionado al ver cómo este se recuperaba sin signos de ningún daño. Aplausos, aplausos. Eres muy fuerte, pero ya has perdido, Zoro. Si voy en serio morirás y yo no quiero eso. Así que Zoro sonrió y dijo que sería bueno ir sacando un buen vino, capitán. Juntos estuvieron bebiendo y muy animadamente al tener que pagar la cuenta del vino. Ron sacó una pila de berries de la nada. Zoro quedó estupefacto. ¿Acaso has comido la legendaria fruta del diablo? He oído hablar de ellas. No, para nada, esta es una habilidad mía, así como las garras que viste esta tarde. Ron había comprado con puntos 10 metros cúbicos de almacenamiento. Tenía una interfaz de compra y venta de productos. Pero solo eran algunas armas y comida. Necesitaba más puntos para actualizar. Pero este fue muy paciente y como ya tenía algo de fuerza quiso seguir acumulando puntos de experiencia. Quizás la fruta del diablo también pueda ser comprada. Capítulo 3. La marina había visto las grabaciones de los Dendenmuchi de vigilancia que estaban escondidos, analizaron la información de Ron y vieron que este era solo un aldeano común.
Pero hace unos días él había salvado a su aldea del ataque de los piratas Hacha de Plata. Los marines querían investigar la situación antes de emitir una recompensa, pero recibieron la orden inmediata de poner 40 millones de berries por la cabeza de Ron. La majestuosidad de la marina no puede ser profanada. El vicealmirante Ardilla Voladora se dirigía al mar de China Oriental. El capitán Nezumi era su hermano menor. Y por ende estaba furioso. Quería acabar con el asesino de su hermano con sus propias manos. Hervía en rabia, se prometió a sí mismo y a la memoria de su hermano que vengaría su muerte. Mientras tanto Ron estaba navegando hacia su próximo paquete de experiencia, los Murlocs que aterrorizan Cocoyas y Village. Ellos deben de dar una buena suma de puntos de experiencia. Al llegar Ron y Zoro fueron directo a Arlong Park, sin decir palabras Zoro comenzó la batalla contra Hachi, pero en un descuido Kurobe ataca con un fuerte puñetazo a Zoro, este estaba a punto de recibirlo por la espalda. Pero Ron como si cortara mantequilla, corta su brazo. Un gruñido de coraje y miedo fue desprendido por el Hyojin. Así que también puedes sangrar. Sucio hombre pez, tú no eres más que una basura, discriminado por los humanos en el Grand Line y Nuevo Mundo. Pero vienes al pequeño mar de China Oriental a querer gobernar a los habitantes débiles. Malditas basuras. No los mataré. Serán mis esclavos que remolcarán mi barco. Y cuando Jinbe quiera rescatarte, se les unirá. También voy a capturarlo y someterlo para que sea mi esclavo. Ron comenzó a reír con locura. Y todas esas palabras llenaron de terror a los Hyojin, el recuerdo olvidado de cómo fueron cazados y capturados, tratados como basura, la discriminación y humillación que algunos vivieron, regresó a sus mentes. Lo único que podían pensar era en huir de ese terrorífico hombre. Arlong estaba temblando al tener esos siniestros recuerdos en su cabeza. Ese humano solo se reía y los trataba como si fueran presas. Ese maldito humano era indudablemente un hombre fuerte del Nuevo Mundo. ¿Qué hace aquí un monstruo así, aquí en el pequeño mar de China Oriental? Arlong no dudó en huir al mar. Pero cuando quiso hacerlo no pudo correr, sus piernas estaban en el suelo, ya habían sido amputadas y no se dio cuenta en qué momento. Ron gritó. Si ustedes huyen, iré a la isla Hyojin y la destruiré. Haré a todos y cada uno de sus habitantes mis esclavos. Los cazaré, en este mar no habrá lugar a donde puedan huir. Ja 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 ja. El aura dominante del conquistador se extendió a lo largo de toda la isla. Nami, quien sabía de lo ocurrido, corría hacia el territorio de Arlong Park, pero el haki del rey conquistador se extendió con fuerza. Cayó desmayada junto a todos los seres vivos de 10 kilómetros a la redonda. Ron marcó a 10 Hyojines que tenían las mejores calificaciones, Arlong, quien era un 50, fue aniquilado. Este maldito Hyojin ya tenía la fuerza de un pirata de 50 millones de berries. Mató alrededor de 80 Hyojines con más de 5 puntos cada uno. Sin duda fue una buena cosecha de experiencia. Un rato después de haber saqueado sus tesoros, y guardado todo en el almacenamiento, despertó a Zoro y echó un vistazo para buscar a Nami. Allí estaba ella dormida, se la llevó cargada en un hombro. Es una excelente navegante y cartógrafa. Sería un desperdicio dejarla ir. Pasado unas horas Ron ya se dirigía a Logedwon. Nami despertó y muy alterada se dio cuenta que estaba en un barco. Preguntó qué hacía allí y hacia dónde se dirigía. Zoro, quien estaba durmiendo, solo abrió un ojo, pero lo volvió a cerrar, no era él quien tenía que hablar. Ron se acercó con una Coca-Cola de lata y unos Doritos, había cambiado todos los tesoros de oro, plata y joyas por puntos en el sistema. Esa función era muy buena ya que por cada 100 millones de berries el sistema le daba 100 puntos. Un refresco y unos nachos valían 1 punto cada una. Así que podía seguir disfrutando las delicias y manjares de su mundo. Hola Nami, por fin despiertas. Te he traído aquí porque quiero que seas mi navegante. No, yo no puedo estar aquí. Si Arlong se entera de que he huido, matará a todos en el pueblo. Ja ja ja, ese débil Hyojin. Es solo una basura. No hay necesidad de mencionarlo, ya he acabado con él. No vale más que 5 latas de refresco. Arrojando una Coca-Cola a Nami, quien no podía creer lo que sucedió, ni las palabras de Ron. Ven aquí, te mostraré mis trofeos. Eran 10 Hyojines, entre ellos Hachi estaba a la cabeza. Todos tenían collares explosivos que Ron compró en la tienda del sistema. Estos son mis 10 esclavos hombres pez, tienen que obedecer y no pueden escapar a menos que quieran morir. Y no les importe que masacre su tierra natal. Nami no podía asimilar tanta información y cayó desfallecida, entonces todos en el pueblo. Ellos están desmayados. Tardarán más de un día en despertar, dependiendo su voluntad. Ahora estás en deuda conmigo. Así que vamos, tienes que ser mi navegante. Más tarde alguien de tu pueblo te llamará. Les he dejado una carta con mi número de Dendenmuchi. Capítulo 4.
A lo lejos se podían avistar 50 buques de guerra, era la flota de Don Krieg, de casualidad se los toparon en el camino. Nami despertó y comenzó a temblar con mucho miedo. Y Ron, muy emocionado, no podía creer la suerte que tenía. Paquetes de experiencias enviados a su puerta. Don Krieg estaba muy contento. Él había salido a recolectar y saquear suministros, y se encontró con el pequeño barco de Ron. Él no sabía que se estaba acercando a su muerte. Tenía muy mala suerte de toparse con monstruos que lo podían destruir fácilmente. Ron se arrojó al agua y nadando más rápido que un Hyojin se acercó a los barcos rápidamente. En cuestión de minutos masacró un barco entero con 100 hombres. Don Krieg estaba furioso y ordenó que atacaran todos juntos. Él creía y tenía la confianza de la superioridad numérica. Pero estaba a punto de ver que ante los fuertes, las hormigas son solo números. Media hora había pasado y los que vieron que este dios de la muerte estaba cosechando sus vidas a lo grande, comenzaron a saltar al mar. Tratando de huir. Don Krieg jajajaja, maldita basura. Solo tenía un 5 en su cabeza. Pero no es de extrañar. Alvida, quien tenía una fuerza sobrehumana con una gran masa de hierro, que podía mover a voluntad. Solo tenía unos pocos millones de recompensa. En el calor de la batalla, Ron fue atacado por Jim, la mano derecha de Don Krieg, un flamante 22 sobre su cabeza. Se detuvo y con una voz que reflejaba burla le dijo, veo que tienes algo de potencial, ¿te gustaría trabajar para mí? Te llevaré a ver el Grand Line y el Nuevo Mundo. Conquistarás los mares conmigo. Es tiempo de que dejes de jugar a las casitas con un capitán que es mucho más débil que tú. Don Krieg, quien estaba agonizando, no pudo evitar maldecir en su corazón. Jim soltó sus armas y dijo que prefería morir junto a sus compañeros. Ok, te complaceré, es una lástima, tienes tanto potencial que me duele matarte. Estaba a punto de matarlo cuando Zoro apareció. Vamos hombre, no desperdicies tu vida por guardar lealtad a un hombre que es una basura, nosotros no somos esa clase de piratas que daña a los civiles y la gente común. Hace falta personal y yo también creo que tienes futuro. Las palabras de Zoro lo conmovieron. Y decidió unirse a su lado. Ron, por respeto a Jim, dejó ir a los pocos remanentes de los piratas de Don Krieg, y al ver este gesto, sintió que tomó la decisión correcta. Al subir al barco, Nami creyó por completo lo que Ron le dijo. Él había acabado con el grupo pirata más grande del mar de China Oriental en menos de una hora. Era un monstruo. Los Hyojines, al ver lo que Ron hizo, estaban aterrorizados, a excepción de Hachi, quien todavía tenía esperanzas en ser rescatado por Jinbe o Rayleigh. Él tenía confianza que las principales potencias de este mar no perderían ante un desconocido. Pero Ron, quien apenas estaba creciendo, quizás usaría de trampolín a los mencionados. Será algo vergonzoso cuando ese momento llegue. Capítulo 5. Demos la bienvenida a nuestro nuevo integrante, Jim, antiguo vicecapitán de Don Krieg. Nami, espero tú también te unas sinceramente a nuestro grupo de piratas. Yo por supuesto que me uniré. En eso comenzó a sonar el Den Muchi de Ron. Kayak, hola Mochi Mochi, hola, queremos saber dónde está Nami, hola Nojiko, aquí estoy, ¿qué sucede? ¿Qué pasó con Arlong? Nami, pensé que tu amigo te había contado que Arlong está muerto. La aldea es libre. Nami se quedó callada y comenzó a derramar lágrimas de felicidad. Estaba segura ahora 100% de las palabras de Ron. Zoro bebiendo sake junto a Jim, y Ron recostado cómodamente viendo que había arrebatado casi 400 millones de berries a los piratas de Don Krieg. Sistema suma 100 puntos más a mi poder. Din. Fusión completa. La cálida sensación invadió todo el cuerpo de Ron, pudo sentir cómo su poder se volvía más fuerte. Actualmente ya tenía 450 puntos. Ya podía competir con los Chichibukai más débiles, y si seguía teniendo suerte, pronto podría alcanzar el poder de diputado del emperador. Solo no debía provocar la persecución del almirante. La orden de recompensa fue distribuida, y una gaviota mensajera dejó caer las nuevas recompensas sobre la cubierta. Ron el carnicero con una recompensa de 40 millones de berries por su cabeza. Al ver todos la recompensa, estaban muy emocionados ya que jamás habían visto una recompensa tan alta. La destrucción de los piratas Hyojin y de Don Krieg aún no era conocida. Pronto el mar conocería al monarca de la nueva era. Varios días habían pasado y habían llegado a la ciudad de Logedwon. Esta vez fueron muy discretos y Ron vendió toda la flota de barcos de Don Krieg. Cuando Smoker fue alertado, Ron ya había abandonado la ciudad. Solo fueron específicamente a conseguir las espadas de Zoro. Y lo hicieron de manera sumamente discreta. Ron aún no podía usar aquí y se complicaría una pelea frontal. Cuando estaban pasando la montaña al revés, lograron encontrar una flota de piratas que venían del North Blue. Los piratas de la mano sangrienta, los piratas del oso negro y los piratas del arco iris.
Todos fueron convertidos en puntos de experiencia. Y para suerte de nuestro protagonista, uno de ellos tenía un puntero permanente con destino a Arabasta. El próximo paquete de experiencia sería el Chichibukai cocodrilo de arena. Con todo y las debilidades que conocía, sabía que no podría vencerlo fácilmente. Pero aún así decidió ir solo y matar a sus hombres. Fortalecerse era lo más importante, además de que los usuarios de frutas del diablo le darán un enorme paquete de experiencia. Había obtenido 100 puntos al matar al capitán de la mano sangrienta y 100 del capitán oso negro. Más sus puntos correspondientes a su fuerza. No podía imaginar cuántos puntos de experiencia puede darle una logia. Capítulo 6. Ron comenzó a cazar a los integrantes de Baroque Works. El primero en caer fue Mr. 1, quien había salido a una misión y no pudo resistir el filo de las garras de Adamantiur. Pero cuando eliminó a Mr. 3, recibió una bonificación extra de 1000 puntos, esto lo dejó desconcertado. Así que arriesgó y mató a Von Clay, Mr. 2, y recibió la grata sorpresa de otra bonificación de 1000 puntos. Cocodrilo ya venía y tuvo que huir del lugar. Muy conmocionado y ya en un lugar seguro. Sistema: ¿por qué he recibido estos puntos extras? Dean. Has matado a personajes de la trama que interactúan en la historia del protagonista. Su falta de presencia hace que la trama pierda su ciclo. Ahora la trama como la conoce el anfitrión ya no es la misma. Diablos, entonces todos los acontecimientos que sé que van a suceder ya no pasarán. Dean. Efectivamente, anfitrión. Has creado un nuevo camino para la trama. Sistema: ¿por qué si robé a Nami y Zoro no recibí una bonificación? Dean, solo la muerte de los personajes principales te dan la bonificación. Ya que si no están muertos el sistema aún detecta sus vidas. Ok, sistema. Una idea oscura de matar a Zoro y Nami apareció por su cabeza. Pero rápidamente fue descartada ya que al convivir con ellos, Ron había tomado sentimientos de amistad. Él aún no era tan oscuro. Sistema: suma 250 puntos más a mi fuerza general. Dean. Fusión exitosa. Ron decidió volver y siguió exterminando varios usuarios de habilidades de las obras barrocas, hasta que se encontró frente a frente con Nico Robin. Su intención asesina comenzó a desbordarse y comenzó a atacar frenéticamente a Nico Robin. Cocodrilo fue alertado y regresó para acabar con Ron. Pero al llegar encontró a Ron de espaldas. Estaba quieto sin moverse. Luego sus pupilas se dilataron al ver que en sus pies se encontraba Nico Robin sin vida. Luego Ron comenzó a reír frenéticamente. Cocodrilo furioso iba a atacar cuando el espíritu del conquistador comenzó a fluctuar salvajemente. Dean 10.000 puntos de bonificación han sido distribuidos. Sistema: fusión a 1000 puntos de fuerza. Dean. Fusión exitosa. Volteó a ver a Cocodrilo y tenía un enorme 850 sobre su cabeza. ¿Cómo Luffy pudo vencer a ese monstruo? Ya tiene la fuerza de un pirata de más de 800 millones. Y cuando estaba a punto de matar a Cocodrilo, se atravesó un puño blanco de humo y un corte de energía fue lanzado. Este lo golpeó en el pecho y cayó casi dividido en dos. Fue tan fácil de eliminar. No puedo creer que estés así de avergonzado, Cocodrilo. Era el vicealmirante del cuartel general naval. La ardilla voladora. Cocodrilo solo les gritó, no le den la espalda, pero ya era tarde, la ardilla voladora había sido atravesado por Ron, sus heridas se estaban curando y este no dejó ir la oportunidad. 700 puntos, nada mal para una figura legendaria del cuartel general naval. Lástima que no seas un usuario de habilidades. Ahora siguen ustedes. Pero Cocodrilo ya se estaba alejando rápidamente. Smoker lanzó otro ataque y fue tras Cocodrilo, no podía dejar ir ese enorme paquete de experiencia. Ahora los vicealmirantes Doberman y Strawberry atacaron al ver la muerte de la ardilla voladora. Originalmente ellos solo eran espectadores y tenían otra misión. No esperaban enfrentarse a este monstruo. Ron solo los bloqueó y siguió la persecución de Cocodrilo, hasta que lo alcanzó y volvió a herir. Cocodrilo, queriendo aferrarse a la poca vida que le quedaba, quiso hacer un trato con Ron, revelándolo del arma antigua. Esa fuerza ilusoria no me interesa, Cocodrilo. A menos que me des 5.000 millones de berries, no te dejaré ir. ¿Por qué? Porque te empeñas tanto en matarme, no recuerdo haberte ofendido. Te diré un secreto. Puedo tomar parte de tu poder al eliminarte. Pero si me das 5.000 millones de berries te dejaré ir. Pero no tengo esa cantidad, ok, entonces ¿cuánto tienes? Tengo 1.000 millones. Es todo lo que puedo darte. Que, tampoco, no es suficiente. Te mataré y me llevaré todo. No, espera, tengo 2.000 millones y lo demás te lo puedo pagar en plazos. Está bien. Solo porque me caes bien. Y te diré un secreto a cambio. Es sobre Plutón. Ahora manda a por mi dinero y no puedes irte.
Ok, está bien. Mr. 5, quien aún estaba con vida, fue el encargado de traer todo el patrimonio de Cocodrilo. Mientras tanto, Ron mató a los dos vicealmirantes, quienes ya no eran oponentes para él. Cuando los bienes fueron entregados, Ron sonrió y dijo que debía cobrar un interés. Rápidamente eliminó a Mr. 5 y se marchó de allí. Smoker, quien dio aviso a la marina, regresó con Ina, pero ya había terminado la pelea. Ahora Ron iba a ser perseguido por la marina. Decidió comprar un puntero permanente a la isla Haya. Lo peor es que Aokiji intentará matarme, tiene una fuerte obsesión con Nico Robin. Tengo que lograr llegar a la isla del cielo. Una vez allí podré despegar en fuerza al obtener todo ese oro. La noticia de que Cocodrilo fue derrotado y 3 vicealmirantes fueron asesinados comenzó a correr por todo el océano. Sengoku estaba furioso y mandó a Aokiji para capturar o asesinar al culpable de mermar la majestad de la marina. Tienes que acabar con el Kusan, no puedes fallar. Lo único bueno de este incidente es que Nico Robin fue asesinada por él. El gobierno mundial había fallado en atraparla. Aokiji, al escuchar esa noticia, salió con un semblante negro y una fuerte aura asesina. Maldito, el legado de Saulo se ha perdido, y todo es mi incompetencia. Juro que no te dejaré ir, carnicero Ron. La nueva recompensa lanzada era de 790 millones, una suma astronómica por alguien que jamás ha pisado el nuevo mundo, pero debido a que logró acabar con 3 vicealmirantes y un Okashi Chibukai, es de suponer que tiene una gran fuerza. Kaido y la tía, Big Mom, prestaron atención a la noticia. Si logra sobrevivir a la persecución de la marina, sin duda alguna será una buena adición a la fuerza de combate del grupo emperador. 12 días después de estar navegando, por fin fue avistada la isla Haya. Nami, Zoro, Jim, iré a la isla del cielo. Es muy peligroso allí y no puedo llevarlos. Tengo un método que es muy factible para mí. Así que les encargo buscar una isla desierta. Escóndanse y practiquen. En 10 días me comunicaré con ustedes. Por favor, cuídense mucho. Sí, capitán. Zoro era el más reacio a dejarlo solo. Pero era alguien que sabe obedecer órdenes. Sistema: quiero cambiar 100 puntos por una libélula de bambú. Din. Cambio exitoso. Ron comenzó a volar por los aires y un tiempo más tarde por fin llegó a los confines de las alturas. Ski Island fue avistada. Al llegar pasó volando y no pagó la tarifa de entrada. Tenía un plan, así que iría directamente a saquear el oro. En él notó que el humano de Kimerai seguía volando alto y no se detenía. Ron iba directamente hacia la campana dorada. En él comenzó a lanzar rayos, pero estos no hacían efecto. Ron ya se había prevenido y tenía una recubierta especial de plástico aislante, cortesía del sistema. Así que en él fue en persona y al llegar a los límites de Shandora, un rayo cayó justo en medio. Hola, dios de la isla del cielo, por favor traigo algunos tributos que me gustaría intercambiar. ¿Qué dices que puedes tener tú que le interese a este dios? Ron sacó muchos postres de manzana y algunas golosinas de manzana, todas provenientes de algunos mundos. En él, muy intrigado al ver esta habilidad, comenzó a comer locamente. Examinó y dedujo que nada tenía veneno. Quedó maravillado por estas delicias que jamás pensó que podría degustar. Es increíble. ¿Cómo haces para crear esta comida? Es mi habilidad, pero necesito recargarla con oro. Podré traer todo tipo de postres, golosinas y cualquier comida riquísima. En él desapareció y volvió con una pila de oro. Ron la absorbió y eran casi 1000 millones de berries. Comenzó a aparecer mucha más comida y decidió aparecer unos planos de una nave. En él quedó conmocionado al verlos. Y Ron le dijo que podía conjurar los materiales si traía suficiente oro. En él desapareció y regresó con 10 veces más oro. Y Ron absorbió 10.000 millones de berries. Din. Se detectan 1000 puntos. ¿Deseas actualizar el sistema? Si sistema, hazlo, actualiza. Din. Felicidades a Lost, has recibido 1000 puntos de fuerza, aquí bicolor intermedio. Tienda digital actualizada. ¿Deseas fusionar? Sí, fusión. Din. Fusión exitosa. En él pudo sentir el aura de poder recorrer el lugar. Y luego un Haki del Conquistador Superior fue lanzado. No es broma al decir que toda la isla del cielo fue golpeada. Ron tenía 2500 puntos de poder. Ya podía pelear y empatar con el almirante. Más tranquilo pudo observar un 1500 sobre la cabeza de Nel. Jajajaja, excelente. 150 puntos más. Pronto podré llegar a los 5000 si sigo sumando tanto. En él sintió el terror en todo su cuerpo. Y lanzó un rayo de 100 millones de voltios. Ron recibió ese poder y la membrana de protección estaba rota. Comenzó a competir con Enel, pero este era aplastado en todos los aspectos. Jadeando exhausto, ya no podía soportar más. Se arrodilló y Ron, sin perder oportunidad, cortó su cabeza con sus garras negro azabache.
Enel fue eliminado. La dulce voz del sistema se escuchó nuevamente. Din. Felicidades por matar un personaje tipología. 5000 puntos adicionales. Ja 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 ja, esto es excelente. Sistema agrega los 650 puntos ganados. Din. Fusión exitosa. Ya con más de 3000 puntos podía vencer al almirante. Pero aún no era suficiente. Ron buscó a la tribu Shandia, los sacerdotes y todo hombre fuerte que pudiera. Los eliminó y recolectó el arca proverbios, la campana de oro e incluso mató a la gran serpiente. Alcanzó y sumó hasta tener 5000 puntos de poder. Guardó 2000 más para gastos y compras del sistema. La cosecha fue de lo mejor. Capítulo 7. Ahora con 5000 puntos, podía competir uno contra uno si se enfrenta a cualquier Yonkou. Los almirantes deben rondar los 3000 puntos a 3500. Todo depende de la habilidad y resistencia física. Si lograron vencer a Barba Blanca fue porque este ya tenía muchas heridas ocultas y le jugaron sucio. Akainu estaba en su mejor momento en la guerra de la cima. Tengo ganas de enfrentar al almirante y si se puede matarlo. Me sumarán casi 1000 puntos a mi fuerza. 1 o 2 personajes de nivel almirante y ya podré suprimir o incluso matar un personaje de nivel emperador. Es hora de hacerme de mi territorio. Quiero tener la fuerza y poder de superar a cualquiera que se conviertan en mi experiencia. Ja 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 ja. Ron solo se dejó caer arrogantemente, y como si del destino se tratara cayó en la isla Haya. Todos los piratas del lugar comenzaron a rodear y ver qué había ocurrido. Ron no resultó herido en lo absoluto. No tenía más que algunos moretones y un trauma pequeño. Solo en el último momento recubrió su cuerpo con Aki. No fue tan estúpido para aguantar la caída con su cuerpo y sangre. Al salir de ese enorme cráter que se formó, estaban algunos piratas observando el espectáculo, hasta que Ron vio una cara conocida, era Bellamy. Al parecer este estaba estacionado en la isla Haya. Todos estaban conmocionados al ver que solo tenía unos moretones y raspones que ya estaban desapareciendo por su factor de curación. De pronto alguien se animó y preguntó: «Oye tú, ¿acaso caíste del cielo?» Ron se volteó y pudo ver un insignificante número 10 y no pudo evitar sonreír. A estas alturas ya era algo insignificante ver números de solo 2 cifras. A menos que fuera alguien importante en la trama. Sí, he caído de 10.000 metros sobre el mar. Creí que así sería mucho más fácil llegar. Ja 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 ja. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Acaso está loco? ¿Cómo se atrevió a saltar de una altura así? Un momento, dijo que cayó, entonces. No puede ser. La isla del cielo existe. Sí, y he saltado de arriba, de la isla del cielo. ¿Qué tiene eso de especial? Solo la gente estúpida puede pensar que no existe. Al ver bien a Ron, alguien lo reconoció y comenzó a titubear y temblar. Imposible, tú eres Ron el carnicero. Con una recompensa de 790 millones. Ah, corran, toda la multitud corrió aterrorizada. Eran piratas, pero eso no podía evitar tener miedo de alguien con una recompensa terrorífica. Ron volteó a ver a las hormigas alteradas corriendo, pero Bellamy aún no se había movido de su lugar y sonrió. Un 50 estaba sobre su cabeza. Pero al ser alguien de la trama original y ser usuario de habilidades, debía soltar algún paquete de experiencia aceptable. Así que sabiendo que es tan arrogante, quiso probarlo. Oye tú basura, ¿qué haces allí parado? Tráeme algo de sake, y espero sea de buena calidad. Bellamy se sintió muy humillado y quiso refutar pero Ron ya no estaba, había desaparecido en algún momento. En ese segundo le susurraron al oído, que no me escuchaste basura, no esperes que te lo vuelva a repetir. Bellamy sintió la muerte en ese momento y brincó a un lado usando su habilidad, ni siquiera pudo ver cómo se movió Ron. Rápidamente reaccionó y se metió corriendo a la taberna y trajo varias botellas. Ron sonrió y comenzó a beber, y se sentó en el suelo. Vamos, beban conmigo. Debemos celebrar un banquete. Todos los piratas que aún estaban allí comenzaron a mover suministros rápidamente y en un santiamén ya habían arrimado un sinfín de cosas. Luego vieron a Ron sacar de la nada muchas bestias marinas y comenzaron a cocinarlas. La escena estaba muy animada. Cuando de la nada se escuchó: «Tarara, yo también quiero participar». Ron dejó de masticar la carne y vio que por fin el almirante estaba aquí. Tenía rato que había sentido su presencia, pero al ya superar ese nivel, no le dio importancia, solo era experiencia entregada a su propia puerta. Ron volteó y lo miró fijamente, luego siguió comiendo. Había notado un 3100 flotando en su cabeza. En eso una ola de frío se extendió por 100 metros a la redonda, congelando todo el lugar, a excepción de una pequeña parte donde Ron se encontraba. Ya había condensado un campo de Aki. Este suprimió el poder de la fruta congelada.
Ron tranquilamente terminó su comida, y se levantó. ¿Te ha enviado Sengoku, o vienes por tu cuenta, Aokiji, almirante del cuartel general naval? ¿A qué te refieres? Sucio pirata. Te conozco, Aokiji, y sé que tienes una obsesión con Nico Robin, y para serte sincero no me interesan tus estúpidos sentimientos, ni tu trauma mental que tienes por tener que hacer actos de doble moral para satisfacer a tus superiores. El gobierno mundial. La marina solo son perros, y como buenos perros del gobierno mundial, deben obedecer y solo mover la colita. Mis amigos me han estado esperando, ya estaba pensando en irme, pero llegaste en buen momento, el ejercicio es bueno para bajar mi comida, veamos qué tan fuerte eres. Espero no me decepciones. Ron se movió rápido por un lado y soltó una patada que Aokiji bloqueó, pero debido a la fuerza, salió volando, su mano había quedado entumecida, y tenía un pequeño temblor. ¿Quién eres? Tú no tenías esta fuerza, ni esta habilidad hace unos días. Exactamente, tú mismo lo has dicho, eso fue hace unos días. Tú no deberías usar aquí, sucio pirata. ¿Qué está pasando? Ron, desatando su poder dominante, quiso usar todo desde el principio. Y pensó en atacar con su máximo poder. Sacó sus garras ahora negro azabache, la confrontación dejó muy lastimado a Aokiji. Ron ya lo había rasgado de varias partes del cuerpo. La diferencia de fuerza se comenzó a notar de inmediato. Ron guardó sus garras y comenzó a pelear a mano limpia. Abandonó su plan de acabarlo rápido. Necesitaba ganar experiencia de combate y Aokiji era una excelente piedra de afilar. Cada golpe causaba daño al enemigo, así se cubriera. El hielo no podía protegerlo de tanto daño. El campo de batalla se extendió por toda la isla. Ya la mayoría de los piratas habían evacuado. Algunos morían accidentalmente por Ron. Y sumaban algo de experiencia. Y así estuvieron. Peleando por rondas, la pelea duró casi un día entero. Por suerte Aokiji no llevaba algún refuerzo. La marina no envió a nadie más. Pensaron que el almirante sería suficiente. De llevar a alguien con él solo serían una carga. Ron ya no tenía ninguna herida, su factor curativo lo regeneraba en segundos constantemente. Por el contrario, Aokiji ya estaba muy avergonzado. Y con heridas por todo su cuerpo. Gracias por esta grata experiencia de combate. Lo aprecio mucho, pero es hora de irme. Como te dije, mis amigos me están esperando. Así que, Ron desató toda su fuerza y en algunos movimientos Aokiji perdió el brazo izquierdo. Y cuando Ron lo remató, era solo un clon de hielo. Un clon, jajaja. Excelente. No es tan fácil matar a una figura de nivel almirante. Y mucho menos a alguien con las habilidades de la fruta del hielo. Es muy escurridizo. Unos cientos de kilómetros más adelante Aokiji, quien estaba perdiendo sangre, logró escabullirse por suerte, ya que aprovechó que Ron lo había subestimado. Por poco y es eliminado, perdió un brazo, pero no la vida. Sacó un caracol de Endenmushi y llamó a Sengoku. La misión falló y casi fui asesinado. Los informes estaban mal. Él ya tiene la fuerza de los 4 emperadores. Solo le falta experiencia de combate. Es muy predecible e inexperto. Pero su maldita fuerza está allí. Eso compensa muchos defectos. Necesitamos al menos 3 almirantes y asediarlo sin descanso. Su extraña habilidad de curarse es muy problemática. Sengoku sintió un sentimiento de miedo al escucharlo narrado, pero como figura de autoridad pudo componer sus emociones. Ok, ¿y en dónde estás? ¿Ya estás en algún lugar seguro? Ahorita sigo huyendo. Más tarde me comunico para dar mi ubicación. Y señor, discúlpeme por fallar. Kayak. Aokiji colgó. Discúlpame, Saulo, no pude protegerla. Y no pude vengarla. Espero me perdones.